están, queridos alumnos? El día de hoy en razonamiento verbal vamos a hablar sobre el término excluido y la eliminación de oraciones, ¿sí? Bien, el término excluido. ¿Qué es el término excluido? Dice que es el ejercicio que consiste en identificar la palabra que en un conjunto de vocablos o palabras no tiene ninguna similitud ni relación semántica o difiere estructuralmente con el conjunto conformado por las demás alternativas. Es un elemento ajeno dentro de un grupo de palabras, ¿sí? Tú vas a encontrar al intruso, ¿sí? El que no tiene que estar ahí. Ahora, escúchame. Entonces, tenemos una serie de palabras y dentro de esa serie va a haber un intruso. Ya no va a poseer este intruso el mismo campo semántico. Por ejemplo, yo digo campo semántico de cereales. Entonces yo voy a decir arroz, quinoa. Por ahí yo tengo camote. Entonces ese va a ser mi intruso, ¿sí? Y estos ejercicios, ¿para qué te ayudan? ¿De qué me sirve a mí aprender el término excluido? Ya, este ejercicio te estimula el desarrollo de la capacidad para identificar, relacionar y discriminar, para que tú puedas discriminar. ¿Ya, chicos? Bien, por ejemplo, mira, dice acá, coloree el círculo que contenga la palabra que no se relaciona con las demás. Vamos a verlo. Mesa, silla, olla, banco. ¿Cuál no se relaciona con las demás? Mesa. Bien, la uso, ¿no? Para poner mis cuadernitos. Silla, igual. El banco, para sentarme también. Y la olla. ¿Qué tiene que ver ahí la olla? Ah, ese es mi término excluido. Ese lo voy a eliminar. Encontré a mi intruso. Después tengo olla, tetera, sartén y media. Bien, la olla, ¿no? Ahí voy a cocinar. La tetera también voy a hacer ahí mi agüita. En la sartén también. Esos son utensilios ¿de qué? De la cocina. Y tu media también la vas a tener en la cocina. Tal vez como un trapito. Bueno, no. ¿Entiendes? La media acá es el término excluido. Ahora vamos con lápiz, sábana, lapicero y borrador. Mira, estamos hablando del campo semántico de útiles escolares. El lápiz, sí. Lapicero también, borrador también. ¿Y la sábana? ¿Acaso es un útil escolar? El papel, no te está hablando de tus sábanas ahí, de tu cama. Entonces, no es. Por lo tanto, es mi término excluido. Bien, eso tienes que copiar al cuaderno. ¿Ves acá la estrellita? Dice copiar al cuaderno. Ay, acá me equivoqué. Al cuaderno, ¿ya? Ahora dice, clases de asociaciones para excluir un término. ¿Cuáles son esas clases? Puede ser por sinonimia, ¿sí? Puede ser por afinidad semántica. Puede ser todo aparte. Intensidad. Antonimia. Causalidad. Relación múltiple y cogenéricos. Todo esto vas a copiar al cuaderno. Ahora sí te voy a explicar uno a uno. Bien, con los ejemplos. Sinonimia. Todos son sinónimos y dentro de esas, ¿sí? Esas alternativas hay una alternativa que no sería su sinónimo. ¿Ya? Por ejemplo, de temeroso, miedoso, ¿sí? Cobarde, pusilánime, timorato, o sea, todos son temerosos. Audaz, ¿no? Alguien que sí se atreve. Entonces, esa no es un sinónimo de temeroso, sería un antónimo. Entonces, ese es mi término excluido. Afinidad semántica. ¿Qué es afinidad semántica? Que se relacionan con qué? Con el significado, ¿sí? O sea, del lenguaje. ¿Cuál es su significado del lenguaje? ¿Es un signo? Sí. Es un conjunto de signos. ¿Tiene que ver el habla con el lenguaje? También. La comunicación, ¿sí? Recuerden que el lenguaje no es la capacidad de poder comunicarse. Entonces, en la comunicación también el lenguaje es ¿para qué? Para transmitir un mensaje. El índice ahí no tendría nada que ver con el lenguaje. O sea, el índice sí es la parte de un libro, ¿no? Pero no estamos hablando del lenguaje.
Bien, ahora sí, todo aparte. Entonces vamos a, o también puede ser al revés, parte a todo. Entonces, de ómnibus, vamos a ver, ¿no? Todos tienen que ser una parte del ómnibus. El chasis, el timón, la llanta, el parabrisas, todos son sí, una parte. Pero la carroza es una parte del ómnibus. No, no es una parte del ómnibus. La carroza es muy diferente, ¿no? Las carrozas normalmente lo usaban en la época medieval, entonces no, es incluso como un ómnibus, pero es una carroza, no tiene nada que ver. Y ese es el término excluido. Intensidad también. Entonces, voy a ver, ¿no? Según la intensidad del sismo, ¿qué te da? Pavor, te da una destrucción, ¿sí? Desesperación, movimiento, todo eso es el sismo, ¿no? Pero el terremoto está mucho más fuerte que un sismo, entonces ahí no tiene que ver con lo que yo estaba hablando simplemente de un sismo, es como un temblorcito, ¿no? Y el terremoto ya me salí ya de más, es muy intenso, entonces ese es el término excluido. Antonimia, ¿qué es? Hábil, ya, antónimos, ahora vamos a buscar los antónimos. De hábil, ¿no? Una persona diestro, intrépido, astuto, ¿no? Pero si digo un tonto, ese sería mi término excluido. Causalidad, ¿cuál es la causa? De la desgracia. Osadía, afecto, ¿sí? Desgano, vas a estar ahí. Pena. ¿Ahí cuál sería? Desesperación. Acá sí hay un error, ¿no? De la desgracia es desesperación, afecto, desgano. ¿Cuál sería la causalidad? La que no corresponde acá sería osadía. Tú eres osado, ¿no? Ya, esa sería la respuesta. Ahí borren, por favor, en su librito está A, ponen la A, es la respuesta correcta. Relación múltiple, lluvia, dice. Entonces voy a relacionar con varios conceptos. La lluvia, para que haya lluvia, que necesita una nube negra, dos nubes negras, ¿no? Que se van a chocar. Normalmente la lluvia en qué? En invierno. Empieza con un chubasco, no hay humedad, ¿sí? Sombrilla. Sería paraguas, ¿no? Pero no tiene nada que ver ahí si yo lo relacionaría con una sombrilla, porque sombrilla sería para el sol. Bien, entonces ese es mi término excluido. Y cogenéricos, voy a ver, o sea, que todos sean del mismo género. Enfermera, o sea, estamos hablando de profesiones, ¿no? Biología, enfermería, no, disculpen, no estamos hablando de qué podría ser. Claro, como ciencias, ¿no? Enfermería, biología, ciencias de estudios, ¿sí? Química, farmacia, medicina, o sea, todo tiene que ver con ahí, con la medicina, ¿sí? Con atender pacientes. Todos son profesiones, pero de la medicina. Farmacia, química, ya, todos, pero alguien no tiene nada que ver con la salud. ¿Quién es? Bueno, ahí la economía, porque biología va a ver la salud, química también va a ver la salud, farmacia también, medicina y la enfermería, obviamente. Economía sería el que no es cogenérico. Por ejemplo, yo podría decir también cogenéricos de reptiles. Entonces digo lagarto, puedo decir también tortuga, cocodrilo. Entonces, todos son cogenéricos, ¿no? Y ahí yo digo cebra. Entonces, ya ese sería mi término excluido porque no es un cogenérico de reptil, cebra. Vamos a ver entonces el método de resolución de los términos excluidos. Primero voy a determinar el significado de las palabras, o sea, tengo que ver, a ver, cuál es la serie, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es mi campo semántico? ¿Sí? Delimite el campo semántico del ejercicio identificando las relaciones significativas entre las palabras. Cómo se relacionan estas palabras y de ahí no ver cuál es la palabra que no se relaciona con las demás. El término ajeno a la relación. Bien, ahora sí vamos a la eliminación de oraciones. Bien, ¿qué es la eliminación de oraciones? Es un tipo de ejercicio que consiste en identificar, dice, entre un conjunto de oraciones, o sea, hay varias oraciones, la que no es coherente con las demás o que al eliminarse no altere el mensaje.
sea, no, hay una que no es coherente, no tiene nada que ver, y hay otra que la puedo sacar y no da, no, es que no aportó mucho. ¿Cuáles son los criterios de eliminación de oraciones? Por disociación, ¿sí? ¿Cuándo es por disociación? Cuando se distancia del tema del texto, ¿ya? O sea, no tiene que ver con el texto, no tiene que ver con el tema. Por contradicción, cuando se opone, estamos diciendo que las drogas son malas, y por ahí una de esas oraciones dice, pero tal vez es buena para la medicina. Entonces ya se contradijo. Esa es la que no, la que tú deberías de eliminar, ¿ya? Por redundancia, ¿sí? Cuando repite alguna idea de texto. En el primer dijo, las drogas son buenas. Y en la tercera, otra vez dice, las drogas son buenas. Entonces, si está repitiéndome la misma información, no necesito esa información, me está sobrando porque ya la conocía. Esa es la oración que voy a eliminar. Miren, por ejemplo, por disociación tengo. Noruega es uno de los países principales proveedores del bacalao en el mundo. El bacalao es un pez que vive en las partes menos profundas de los valles del norte. Este pez baja hasta las profundidades del lecho marino para alimentarse. El bacalao joven se alimenta de crustáceos y cangrejos pequeños. El bacalao adulto se alimenta de peces como arenques y anguilas. Entonces, se va del tema. ¿Quién? Dice, se aplica algo referente a la producción piscícola de Noruega. Dice, Noruega es uno de los principales proveedores de bacalao en el mundo. Todo el tiempo estuvimos hablando del bacalao, las características del bacalao, qué es lo que hace el bacalao. Y esa nomás estuvo hablando sobre, dice, son proveedores. ¿Dónde? ¿Dónde van a proveer bacalao? Noruega. Entonces esa oración está alejándose un poco ya del tema. Por eso es que vas a eliminarla. Ahora, por contradicción, dice, el término hagiografía hace referencia al estudio de la vida de los santos. La geografía se convirtió en una rama de la historia de la Iglesia. La Iglesia católica siempre ha combatido el culto a los santos. La geografía tenía como objetivo fijar qué santos podían ser objeto de culto. Gracias a la geografía, paulatinamente fue incrementándose el culto a los santos. En el texto dice, se habla de la hagiografía y el culto de los santos, ¿sí o no? Mientras que la oración 3 contradice, dice, la Iglesia Católica siempre ha combatido el culto a los santos. O sea, estamos hablando de, ya, eso hace el culto a los santos, no es el estudio de los santos, pero dice que la Iglesia Católica no quiere a los santos. Entonces, estábamos hablando bien de los santos hasta que entró a la oración 3 donde dice que no queremos a los santos. Ya, ahora, la redundancia. Las dimensiones del cosmos son enormes. Es una distancia enorme. Por tanto, mi atasca, ¿qué pasó? Primero dije, las dimensiones del cosmos son enormes. Es una distancia enorme. Ya hasta ahí nomás ya te diste cuenta. Ha repetido la misma información. Entonces, esa es la que voy a eliminar. ¿Ya? Bien, vamos a la página 42 de tu guía. Y en la página 42 ves lo siguiente. Dice, vas a completar, ¿sí? Los que tienen libro van a completar su libro y los que no tienen libro pueden copiar solo las respuestas. Identifica y subraya el término excluido de cada serie. Insurrecto, insubordinado, cosmopolita, sublevado, insurgente. ¿Cuál cosmopolita? ¿Sí? Estábamos hablando acá de qué tipo de término excluido de sinonimia. ¿Sí? Acusar, imputar, sindicar, recriminar, inculpar. Inculpar sería también por sinonimia y si no, cedro, roble, eucalipto, pino, helecho. Acá todos son ¿qué? Cogenéricos. Todos son árboles. El hecho no es un árbol. Punto, coma, tilde, paréntesis, comillas. Acá también todos son cogenéricos, todos son ¿qué? Son signos ortográficos. ¿Ya? Ahora, continuamos. Dice, ¿por qué pongo el punto, la coma, ya el paréntesis, que son signos, signos, signos? ¿La tilde es un signo ortográfico? No. ¿Ya? No es un signo ortográfico. Bien, dice, reconozco el campo semántico de cada grupo, luego discrimino y tacho el término excluido de cada uno de ellos. Mamífero. Vicuña, uso, jirafa, trucha. Trucha no es un mamífero.
Fácil estaba ahí. Profesiones. Profesionales. Arquitecto, albañil, ingeniero, doctor. Albañil sería simplemente un oficio. Ciencia, medicina, biología, espiritismo, física. Espiritismo. Arte, canción, pintura, literatura, danza. La canción en sí no es el arte, sino sería la música. Ese es por eso el término excluido. Analizo y subrayo la idea que debe eliminarse, luego marco el criterio de eliminación. Es falso el dicho de que la mayoría de los españoles son amantes de la corrida de toros. La mayor parte de los españoles no va a las corridas de toros, ¿ya? Por una u otra razón, esta fiesta les aburre o les repugna, dice. Sin embargo, un día, cediendo ese español que no va a los toros, asiste. Ya, la infrecuencia del caso, lo insólito de los motivos que le han hecho aquella vez o veces asistir, le dan derecho a considerarse como alguien que no va a los toros. Entonces, escúchame, ¿cuál es, el criterio de eliminación ahí? La contradicción, se contradijo. Digo, no, que es malo, pero sin embargo asiste. Entonces se contradijo, ¿ya? Ahora, infiero el tema central y marco la oración que debe eliminarse por redundancia. O sea, que repite. En las últimas décadas, los rayos UV han penetrado directamente en nuestro planeta. La atmósfera es la capa de aire que envuelve a la Tierra. La capa de ozono nos protege de los rayos UV. Los rayos UV son reflejados por una capa que envuelve a la Tierra. Mira, envuelve la Tierra. Redundante. Identifico y subrayo el término excluido, luego explico el criterio de exclusión. Deprecar, acceder. ¿Sí? Por antonimia. Deprecar es rogar, implorar, acceder es diferente. O sea, te doy ya. Ese sería su antónimo. Estante, dice. Ya, a ver, estante. Mesa, escritorio, cómoda, que todos son cogenéricos. Inmuebles. ¿Cuál no sería anaquel? Fusionar, unir, juntar, todos son esos, todos que son sinónimos. Dividir es el antónimo, por lo tanto fue por el término excluido por antonimia. Vamos ahora a la página 43 y dice, Alicia y subraya la oración que debe eliminarse por redundancia. El arte contemporáneo se puede rastrear en la vanguardia pictórica francesa de finales del siglo XIX. En torno a 1860, los artistas comenzaron a preocuparse por la propia naturaleza material de la pintura. Algunos artistas utilizaron manchas de colores planos contorneadas mediante una pincelada suelta. Esto se debió a que los artistas se interesaron por sus materiales. Los impresionistas se interesaron por representar los efectos de luz sobre los objetos. Estuvimos hablando todo del arte contemporáneo y hubo una oración que se disoció un poco. ¿Cuál fue? Esto se debió a que los artistas se interesaron por sus materiales. Esa es un poco la redundancia, ¿sí? La redundancia ahí encontré. Esto se debió a que los artistas se interesaron por sus materiales. Ahora, vamos a ver, porque en la número 3 decía, ¿no? Algunos artistas utilizaron manchas ya mediante una pincelada. Y después tengo los impresionistas se interesaron por representar, también tengo lo mismo. Entonces, en la número 4 es la redundante. La 7. Analizo y rodeo el término que se excluye de las palabras destacadas en el siguiente párrafo. Tenemos máquinas y tenemos pinturas, porque todo estaba hablando de latas, botellas, publicidad, afiche, revistas ilustradas, cómic. ¿Sí? Esas son las respuestas correctas. Dice, identifico y marco el término excluido de cada uno de los ejercicios. Novela. Acto, porque actos es para una obra teatral. Caminar, mover. No tiene nada que ver, una cosa trotar, no avanzar uno, pero mover es un objeto. Indigestión, taquicardia, porque la fiebre, náuseas y vómitos es cuando te indigestes. La taquicardia no. Ya, indagación, investigación, búsqueda, esos son sinónimos, ¿no? ¿Y cuál es su antónimo? Cuestionamiento, ¿ya? Discrimino y marco la oración que se aleje del tema al que se hace referencia. Bien, mira, dice, por medio de la máscara se intenta asustar y contrarrestar a los enemigos. O sea, se aleja es por disociación. A partir de la Primera Guerra Mundial ha aparecido un tipo especial de máscara.
La máscara antigua consiste en una careta para protegerse. Esa careta se ajusta herméticamente a los ojos. Estamos hablando de que a partir de la Primera Guerra Mundial apareció una máscara. Y ahora, mira, dice, por medio de la máscara se intenta asustar y contrarrestar a los enemigos. Eso ya estaba diciendo ya qué es lo que hace la máscara. Nosotros solo estamos hablando de la aparición de la máscara y para qué sirve la máscara. Nada más. ¿Sí? Después ya da otra explicación, que se está alejando un poco ya del tema. El tema central eran máscaras antiguas. Porque ahora la máscara moderna, claro, sí, ¿no? Si intenta asustar con una, te pones, vas a Halloween, te pones una máscara así horrible para asustar, pero esa es la máscara moderna. Nosotros nos estábamos refiriendo a las máscaras antiguas. Dice en la 10, selecciona la oración ajena al tema y escribo el criterio utilizado para su exclusión. ¿Cuál es? Es la protección de la salud mediante el uso de equipos protectores. Es importante. Y esta oración, el criterio es la disociación. Bien, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea es copiar el contenido de las diapositivas al cuaderno, ¿sí? Donde dice copiar, porque hay partes que dicen no copiar. Fíjate bien, por eso en el video. Resolver la página 45 del libro de actitud verbal. Estoy adjuntando ya la ficha para los que no tienen libro, ya saben, copian preguntas y respuestas. Ahora, en esta tercera unidad ya les dije, ¿no? Que tienen que leer la obra La ciudad y los perros. No se olviden, el 28 de mayo me tienen que presentar su abanico literario. Bien, chicos, me despido. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.